Hola amigos, vivimos en un planeta donde millones de familias caminan sus vidas alejadas de Dios. Pero cuando existen familias fuertes bajo el alero divino, entonces el Señor puede desarrollar su maravilloso plan para las personas, para las mismas familias y para la iglesia. El Creador nos dejó el Espíritu Santo y la Biblia para formar y proteger el núcleo familiar. Te invito ahora para que con la palabra de Dios en mano podamos acercarnos a sus preceptos y caminemos a su lado. Acompáñanos y dale un tiempo de paz a tu vida. Siento que no existen distancias, que ya nada me aleja de mi Padre. Por su gracia, con amor por el mundo, Él quiere librarnos de la muerte. Su amor nos la mostró, qué profundo amor, qué inmenso amor, mi Jesús rompió la división. Padre eterno, con su mano tan fuerte, Él nos dio y también liberar.
comprenda mejor la Biblia. La Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales. Usted también puede recibir consejos psicológicos, espirituales y respuestas a sus dudas bíblicas. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo. Bienvenidos, queridos amigos, nuevamente a Tiempo de Paz. Gracias por estar con nosotros, gracias por invitar a otros a que se unan a la sintonía de Nuevo Tiempo y por supuesto a esta serie maravillosa que hemos titulado Familias de Esperanza. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre el orden de prioridades en nuestra vida, colocando las cosas en su lugar. Y vamos a estar leyendo la Biblia en el primer libro de los Reyes, capítulo número 17. Mientras usted busca su Biblia, mientras usted ya la abre, ¿qué le parece si nosotros oramos para pedir a Dios que nos bendiga en la lectura de este día? Incline su rostro, cierre sus ojos, vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias porque tú nos amas. Gracias porque a través de tu palabra estamos descubriendo, Señor, verdades que para muchos de nosotros estaban escondidas o por lo menos en desconocimiento. Y que ahora que las conocemos, tenemos el reto de ponerlas en práctica. Bendice cada familia que está representada a través de nuestros amigos que están presenciando este programa. Y bendice la vida de todos los que trabajamos en este lugar. Acompáñanos y guíanos en la lectura de la Biblia, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, como te dije, vamos a estar en el capítulo 17 del primer libro de los Reyes. Y vamos a leer a partir del versículo número 8. Sin embargo, quisiera mencionarte algo. Elías aparece en acción en el capítulo 17. Se anuncia que va a haber una sequía enorme sobre la tierra, solo hasta que Elías, guiado por Dios, mencione que va a volver a llover. ¿Recuerdas que Elías fue alimentado por cuervos, bebía agua de un arroyo? Sin embargo, llegó un momento en que ya este arroyo y esta cueva no servía de lugar de refugio. Y entonces sucede lo siguiente, versículo número 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda para que te sustente. Si tú te fijas, Dios está enviando a Elías a la vida de una mujer que tiene una situación particular. Es una mujer viuda. Y lógicamente, si era viuda, su compañero de vida había fallecido. Sin embargo, vamos a descubrir que esta mujer viuda no estaba sola. Tenía un hijo. Un hijo que seguramente, como lo es para ti, tu hijo o tu hija, era su razón de levantarse cada día. Era su motivo. El mayor deseo de un padre y una madre es ver a un hijo feliz. Hace algún tiempo compartí a través de mi Facebook un escrito, un pequeño artículo que titulé Susurros de Dios. Y en ese artículo lo que trataba de expresar era que nuestros hijos en ocasiones son eso. Son susurros de Dios a través de los cuales Dios nos motiva a seguir adelante. Hay veces que todo te está saliendo mal. Hay veces que quisieras tirar la toalla lejos porque ya no aguantas la situación que estás pasando. Tuviste un día negro, pero llegas a tu casa y tu hija sale corriendo gritándote, mami. Tu hijo sale corriendo y te abraza diciéndote, papi. Y en ese momento pareciera que el mundo se paraliza y que Dios en ese momento te dice, todavía vale la pena luchar, todavía vale la pena seguir. Hay veces que los hijos son susurros de Dios. Eso era lo que le ocurría a esta mujer. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia? Versículo número 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba.
Sin embargo, yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Si tú te das cuenta, esta mujer estaba pasando por una crisis económica terrible. Lo que ella estaba a punto de preparar era el último bocado de pan para disfrutarlo con su hijo, para despedirse de su hijo y dejarse morir de hambre. Esa era la situación que ella estaba pasando. Y yo quiero decir algo con toda seguridad. Estoy completamente cierto de que hay más de alguien que está viendo el programa en el día de hoy y que está pasando por una crisis económica terrible. A lo mejor no encuentras trabajo hace meses. A lo mejor estás a punto de que te boten de tu casa que arriendas. A lo mejor te botaron del trabajo y además tenías deudas y por la noche incluso se te hace difícil dormir porque ni siquiera sabes con qué vas a comprar comida al siguiente día. La palabra de Dios dice, no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Dios jamás te va a dejar abandonado si tú eres fiel a Él. Dios jamás te va a dejar abandonado si tú lo colocas a Él en primer lugar. Y si te das cuenta, esta historia comienza con una familia que está pasando la peor crisis de su vida. Y ahí llega Elías y le pide ese pan, le pide esa agua. Y mira lo que dice la Biblia. La palabra de Dios dice, versículo 13, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Si tú te fijas, la promesa de Elías es puntual. La promesa de Elías es, si tú pones al siervo de Dios en primer lugar, Dios te va a recompensar. Dios te está pidiendo que tú confíes en Él y me traigas a mí primero una torta de pan. Porque si tú haces eso y colocas a Dios en primer lugar, yo te prometo, dice Elías, el Señor no te va a abandonar. Nunca escaseará la harina, nunca escaseará el aceite. Dios te va a bendecir. Si tú te fijas, lo que está haciendo el Señor en este momento es poner a prueba la fe de esta mujer. ¿A quién vas a poner en primer lugar? ¿Tus necesidades o lo que yo te estoy pidiendo? Mayordomía, de una u otra forma, significa poner a Dios en el lugar que Él se merece. Primero, Dios. Las necesidades, las peticiones de Dios son más importantes que tus necesidades, porque de tus necesidades se va a encargar Dios, de tus urgencias, de tus carencias. Cuando tú dices, estoy pasando una crisis terrible, nunca te olvides, lo que Dios te pide es más urgente que tus necesidades, porque tus necesidades van a ser cubiertas por el Dios que te está pidiendo fidelidad. Por lo tanto, si hoy estoy hablando para alguna familia que está pasando por un momento difícil, aquí hay una historia que te muestra cuál es la ruta de salida de una crisis. Y la ruta de salida de una crisis económica está en confiar en Dios, en nunca dejar a Dios en un segundo o tercer lugar, en poner a Dios en el lugar que Él se merece. Así que fíjate lo que dice la palabra, versículo número 15. Entonces ella fue e hizo como Elías le dijo. Y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Entonces yo tengo una pregunta para ti. ¿Se cumplen las promesas de Dios, sí o no? ¿Se cumple cuando Dios dice que va a hacer algo en tu vida? Sí.
Pero mucho cuidado, no es solo la viuda la que ve el milagro, porque aquí hay una enseñanza muy importante. Hay un hijo que está contemplando la fe de su madre y su madre, en vez de alimentarlo a él y en vez de alimentarse ella, puso en primer lugar a Dios. Y Dios le respondió. Entonces yo te hago una pregunta. ¿Qué lección está quedando grabada en el corazón y en la mente de ese hijo? ¿Sabes cuál es la lección? Dios tiene que estar en primer lugar. Y ese es el propósito del capítulo de hoy. Que tú y yo entendamos, Dios debe estar en el primer lugar. Dios debe estar en el primer lugar. Dios debe estar en el sitial que Él se merece. Tus hijos deben ver en ti a un hombre que siempre pone a Dios en primer lugar. Cuando comienza el día, ¿a quién buscas primero? ¿El televisor, el control, el WhatsApp, el mensaje de tu jefe o a Dios? Cuando llega el momento de comer y sentarse a la mesa, ¿a quién pones en primer lugar? ¿Tu hambre y tu ansia de agarrar ese plato de fideos, de espaguetis y metértelo en la boca? ¿O agradecer a Dios por poner ese plato en tu mesa? Cuando llega el sueldo a través del cual Dios te sustenta, ¿qué ven tus hijos? Que tú lo primero que agarras son las cuentas de la luz, la cuenta del agua, la tarjeta de crédito y empezamos a pagar. ¿O lo primero que ven tus hijos es que tú separas la parte que a Dios le pertenece? ¿Sí te das cuenta? No es solo la harina que ella pone en las manos de Elías y la torta que ella pone en sus manos. Es que su hijo, su familia está contemplando. Hay que poner a Dios en primer lugar y Dios se va a encargar del resto. Entonces tengo una pregunta para ti en este capítulo. ¿A quién tienes tú en primer lugar? ¿A quién tienes tú en el sitial que a Dios le correspondería? Porque Dios quiere volver a tener ese lugar. Dios quiere volver a sentarse en el sitial que Él merece. Y Él no te obliga, Él solo te invita. Resulta que pocos días después, dice la palabra de Dios en el versículo 17, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. En otras palabras, el hijo de esta viuda murió. Y entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. ¿Qué es lo que quiero expresarte a través de este milagro maravilloso? Que Dios no solo bendijo y multiplicó lo material, sino que Dios bendijo incluso en salud. Resucitó al hijo de esta viuda. Eso es lo que pasa cuando tú pones a Dios en primer lugar. Dios está dispuesto a hacer milagros en tu vida familiar. Por eso en el día de hoy yo quiero invitarte a confiar en un Dios capaz de hacer que lo imposible para tu vida se haga una realidad. En un Dios que es capaz de hacer que lo que para ti ha sido inalcanzable por 20, por 30, por 40 años, Dios lo haga realidad en un momento. Atrévete a confiar en Dios. Pon a Dios en primer lugar. Él pide no solo el primer lugar. Yo no te estoy hablando solo de ofrendas o de diezmos, que es algo importante, algo bíblico. Yo te estoy hablando, pon a Dios en primer lugar en tu tiempo. Pon a Dios en primer lugar en tus decisiones. Pon a Dios en primer lugar en tu relación matrimonial. Pon a Dios en primer lugar en tu trabajo. Si tú pones a Dios en el lugar que Él se merece, si las cosas vuelven a su lugar, Dios va a abrir los cielos para derramar bendiciones en tu vida hasta que sobreabunde. Yo no sé si esto es importante para ti, pero por lo menos en mi caso, yo quiero tener una familia feliz. Yo quiero abrir la puerta de mi casa, entrar en mi vivienda y encontrarme con una familia que me ama, con una familia que vive en paz. No sé si va a tener riquezas materiales o no va a tener riquezas materiales, pero las riquezas materiales pasan. Hay algunos de nosotros que a veces vendemos la paz de nuestra familia por riquezas materiales y cuando ya tienes la riqueza material no tienes con quién disfrutarla. Entonces Dios, ¿qué es lo que te está invitando en el día de hoy?
A través de los consejos de la Biblia, pon a Dios en el lugar que le corresponde. Vuelve a ser un hombre que ore por la mañana. Vuelve a ser una mujer que cuando sus hijos se levantan, se encuentran con su madre de rodillas pidiéndole a Dios su bendición. Vuelve a ser un hombre que levanta el altar familiar. Vuelve a ser una mujer que antes de dormir se acerca a la pieza de sus hijos a derramar bendiciones sobre ellos a través de Jesús. Vuelve a ser un hombre o una mujer que pacte con el Señor, que confíe en un Dios que es dueño del oro y la plata. Vuelve a ser fiel a través de tus ofrendas, de tus diezmos. Vuelve a confiar en el Señor. Y yo te aseguro, vas a ver cosas maravillosas en tu vida familiar. Esta viuda en Sarepta lo vivió. Prontamente, también tú lo vas a vivir si pones a prueba al Señor. ¿Me dejarías orar por ti? Entonces cierra tus ojos e inclina tu rostro. Señor, durante mucho tiempo te hemos sacado del lugar donde tú deberías estar. Durante mucho tiempo hemos puesto otras personas o situaciones en el lugar que a ti te corresponde. Tú debes tener el primer lugar en nuestra familia. Por eso, Señor, en este instante yo te ruego por cada hogar en el cual en este instante están pidiendo que tú ocupes el lugar que te corresponde. Bendice a cada matrimonio que te quiere poner en primer lugar. Bendice a cada hijo que te quiere poner en primer lugar. Bendice a cada padre que te quiere poner en primer lugar. Para que tú puedas abrir las ventanas de los cielos y derrames bendiciones hasta que sobreabunden esos hogares. Bendice a cada amigo. Acompáñanos y ayúdanos a poner las cosas en su lugar. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Así que ya lo saben, queridos amigos, volvamos a poner las cosas en su lugar. Volvamos a poner a Dios donde le corresponde. Volvamos a poner nuestra familia en el sitial importante que debe tener. Volvamos a poner el trabajo donde debe estar. Si organizamos nuestra vida bajo los principios de Dios, te aseguro, pronto una sonrisa va a volver a brillar en tu precioso rostro. Y recuerda, si llegaste hasta aquí, no es por casualidad. Es porque hay un Dios que está buscándote y quiere salvarte. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Ha sido una verdadera alegría estar junto a ustedes. Gracias por acompañarnos. Esperamos que el mensaje de hoy haya traído gozo y alegría a tu corazón. Antes de despedirnos, queremos invitarte a que te comuniques con nosotros a través del correo electrónico y teléfonos que aparecen en pantalla para que solicites de forma gratuita las revistas de Escuela Bíblica: Apocalipsis, Verdades para el Tiempo del Fin, Daniel y La Biblia Habla. Estos materiales te ayudarán a entender la palabra de Dios y a mejorar tu vida espiritual. Sigue en nuestra sintonía, estás en Nuevo Tiempo, canal de esperanza. Comprenda mejor la Biblia. La Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales. Usted también puede recibir consejos psicológicos, espirituales y respuestas a sus dudas bíblicas. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo.